LM317. Probablemente uno de los circuitos integrados más populares jamás creados, a pesar de que fue desarrollado en el lejano año 76. Pero este veterano no tiene prisa por jubilarse, y hay razones para ello. El LM317 es un circuito integrado de regulador lineal. Está probada por el tiempo, no es caprichosa, cuesta muy poco, tiene un esquema de conexión simple y también puede funcionar como estabilizador de corriente. Tiene protección interna contra cortocircuitos y sobrecalentamiento. Proporciona una corriente de salida bastante grande en amperios. A esto se le suma un amplio rango de voltajes de alimentación y una bastante alta estabilidad del voltaje de salida. Precisamente gracias a estas ventajas, el circuito integrado sigue siendo popular hoy en día. Es un estabilizador de propósito general y puede ser utilizado para una variedad de propósitos, tanto en fuentes de laboratorio como en controladores de LED, cuando se necesita limitar la corriente y como fuente de referencia. Esquema con el uso del LM317 en la red MOR. El objetivo de esta edición es crear un material único en el que se examinen las posibilidades de este circuito integrado. Naturalmente, no podemos considerar todas las formas de aplicación, por lo que solo presentaré las más populares, así como algunas formas no estándar pero interesantes de utilizar este circuito integrado. Así que, sabemos que el circuito integrado tiene tres terminales: entrada, salida y terminal de ajuste, o terminal de control. Incluye su propia fuente de referencia. Etapa de salida basada en un transistor bipolar y un circuito de protección contra corriente y sobrecalentamiento. El circuito integrado funciona en modo lineal y puede disipar alrededor de 20 vatios en su versión estándar, pero todo depende de la refrigeración y el tipo de encapsulado. Existen versiones más potentes, como la LM350 y la LM338. El esquema de conexión no difiere del modelo más pequeño, pero las dos últimas variantes proporcionan una corriente de salida de 3 y 5A, respectivamente, aunque no las vamos a considerar. En cualquier caso, el modo lineal implica el calentamiento del elemento de potencia. Cuanto mayor sea la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida, mayor será el calentamiento. Por lo tanto, el circuito integrado necesita un disipador de calor. Un estabilizador de voltaje clásico con LM317 se ve de la siguiente manera. El circuito integrado monitorea el voltaje de salida a través de un divisor resistivo y lo compara con el de referencia. Cambiando la resistencia de los resistores del divisor, tenemos la posibilidad de cambiar el voltaje de salida. En el esquema del estabilizador de corriente ocurre exactamente lo mismo, solo que en lugar del divisor se instala un sensor de corriente. Cuanto mayor sea la corriente consumida por la carga, mayor será la caída de voltaje que se formará en este sensor. Esta caída es monitoreada por el circuito integrado. Nuevamente, se compara con el de referencia. A partir de esto, el circuito integrado aumenta o disminuye el voltaje de salida, hasta que la corriente en la salida esté estabilizada al nivel necesario. En realidad, todo el proceso mencionado ocurre en un tiempo muy corto, se podría decir, instantáneamente. Este es un estabilizador, e incluso si se cortocircuita la salida, la corriente de salida se mantendrá estable en el nivel establecido. El cálculo de la corriente de salida se realiza según la fórmula indicada. Para ajustar la corriente, se pueden usar resistencias variables de hilo potentes. Como mencioné antes, el circuito integrado tiene protección contra sobrecargas, así como protección térmica. Para el sistema de protección contra cortocircuitos, dentro del circuito integrado hay un sensor de corriente. El sistema de protección monitorea la caída en este sensor. Si la caída es superior a la normal, la protección se activará. 1,5 amperio es, por supuesto, bastante, pero ¿qué hacer si se necesita más corriente? Existen al menos dos opciones para aumentar la corriente de salida del circuito integrado: conexión en paralelo de varios circuitos integrados, o la introducción de un transistor de potencia adicional. El segundo esquema funciona de manera sencilla. Cuando la corriente de salida es pequeña, la carga es controlada por el propio LM317. Pero si la carga consume una gran corriente, entra en acción el transistor de potencia. A partir de ahora, toda la corriente que va desde la entrada hacia la carga fluirá a través del transistor de potencia. El principio de funcionamiento de este esquema se basa en el proceso mencionado anteriormente. Hay un sensor de corriente seleccionado de tal manera que, con una corriente de salida, por ejemplo, superior a 1, la caída de tensión en él sea suficiente para activar el transistor de potencia. La desventaja de esta opción es que la protección interna contra cortocircuitos ya no funcionará. En otra opción,
Varios circuitos integrados están conectados en paralelo. La corriente de salida total es igual a la suma de las corrientes de todos los circuitos integrados. Los circuitos integrados no están conectados directamente, sino a través de resistencias de baja resistencia para equilibrar las corrientes. En este caso, a diferencia del primero, la protección contra cortocircuitos sigue funcionando. Así que los cortocircuitos no son un problema para este estabilizador. Por supuesto, con el aumento de la corriente también aumenta la disipación de calor, por lo que asegúrate de tener una buena refrigeración. Si necesitas una fuente de alimentación potente, altamente estable y regulable, quizás esta opción sea la más sencilla y económica. La fuente de referencia interna del microchip tiene un voltaje de N. Por lo tanto, al diseñar fuentes de alimentación de laboratorio, es necesario tener en cuenta que el voltaje de salida mínimo no será inferior a este valor. Pero, ¿qué hacer si se desea tener la posibilidad de un ajuste completo desde cero? Los fabricantes sugieren añadir una fuente de voltaje negativo de 10 vatios. Para estos fines, en el transformador de la fuente de alimentación, además del devanado principal, se debe enrollar otro con el voltaje correspondiente y conectar todo de la manera mostrada. O bien, montar una fuente de voltaje negativo que se alimente del devanado principal. En general, hay muchas opciones. Sin embargo, tal fuente de alimentación permitirá un ajuste completo del voltaje de salida desde cero. Por cierto, sobre el voltaje de salida. En la documentación técnica del circuito integrado hay una fórmula para calcular el voltaje de salida. Con tan solo un circuito integrado LM317 se puede construir un pequeño cargador que puede cargar una batería hasta el voltaje establecido, y la corriente de carga se puede limitar seleccionando la resistencia del resistor indicado. Este cargador es adecuado para cargar la mayoría de las baterías de pequeña capacidad. La corriente máxima de carga está limitada por la corriente de salida del circuito integrado en A. Como mencioné antes, el circuito integrado LM317 funciona en modo lineal, lo que significa calentamiento y baja eficiencia. Pero en las hojas de datos se encuentra un esquema de regulador reductor conmutado, donde el circuito integrado funciona como generador de impulsos y se añade un elemento de potencia adicional en forma de un transistor bipolar. Este esquema tiene una alta eficiencia debido a la conversión por impulsos. Se mantiene la función de ajuste de la tensión de salida y la corriente de salida alcanza hasta 3A. Durante las mediciones, apliqué al estabilizador 20 voltios y ajusté la salida a 15. Con una corriente de salida de 3 amperios, el consumo en la entrada fue de aproximadamente 50 vatios y en la salida 46. La eficiencia fue de aproximadamente 88%. Sin duda, es un muy buen indicador. Además, el transistor y el circuito integrado no se calientan mucho, la mano lo soporta. Pero es necesario montarlos en un disipador común y aislar las bases del disipador térmico con almohadillas conductoras de calor. La corriente de reposo del estabilizador es de solo 10 mA. El ajuste de voltaje es desde V. El voltaje de salida máximo será 1 voltio menos que el de entrada. Cualquier transistor bipolar PNP. Con una corriente de colector, preferiblemente de 10A. Es preferible usar un diodo Schottky en el circuito del convertidor. En mi caso, se utilizaron diodos ultrarrápidos comunes. Un par de ellos están conectados en paralelo para aumentar la corriente total. La inductancia recomendada para el inductor es de 600 microhenrios. En mi caso, la inductancia es aproximadamente 3 veces menor, alrededor de 200 microhenrios, pero todo funciona perfectamente. El inductor puede ser enrollado en un núcleo toroidal de hierro en polvo. Se pueden encontrar los núcleos necesarios en las fuentes de alimentación de ordenadores. Quisiera enfatizar nuevamente, el material debe ser hierro en polvo, el ferrita no es adecuado aquí. LM317. Como cualquier otro regulador de tipo similar, tiene un comparador interno y una etapa de salida que representa nada más que un amplificador de corriente. Si observas el esquema de un amplificador de audio, descubrirás que se basa en el mismo principio. Una etapa para amplificar el voltaje y una etapa de salida como amplificador de corriente. Los expertos en audio no pasaron esto por alto, y en la red se pueden encontrar esquemas de amplificadores de audio basados en el LM317. Así suena un amplificador de este tipo, más o menos así.
Ni siquiera me dio pereza y lo hice. Medición de la potencia de salida del amplificador. Condiciones de la medición. En la salida del amplificador se conecta una carga de 4 ohmios en forma de resistor. En paralelo, un multímetro en modo de medición de voltaje alterno y un osciloscopio. Alimentación del amplificador. 12 voltios. En la entrada se aplica una señal sinusoidal de 1 kHz desde un generador de señales. Aumentamos la amplitud hasta que aparezca el recorte y recordamos el voltaje máximo en el multímetro. En mi caso, alrededor de voltios. Luego, el cálculo con una fórmula simple indica que la potencia máxima en la carga de 4 ohmios fue de aproximadamente vatios. Poco, pero la calidad del sonido es bastante decente. Sin distorsiones, bajos contundentes. El amplificador reproduce la música clásica de manera excelente. La desventaja es la baja eficiencia, pero para esta clase, es normal. Bueno, creo que con esto es suficiente. Todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace al archivo del proyecto con las placas de circuito impreso y los esquemas presentados, se pueden encontrar en la descripción debajo del vídeo. No olvides valorar el vídeo si te ha sido útil, compartirlo con tus amigos, y bueno, eso es todo. Y con esto, solo me queda despedirme. Como siempre, he sido Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.